Estamos dispuestos, Señor, para escuchar palabra de Dios, para, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón a la voz, Señor de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero aplaudir al Señor, denle un aplauso fuerte en esta hora. No tiene que aplaudirme a mí, al que hay que aplaudir aquí es al Señor. A Él hay que darle la gloria, a Él hay que darle la alabanza, a Él hay que darle el honor, la pleitesía. Gloria sea el nombre de Jesús. Bien, hermano, estoy agradecido del Señor. Han sido días fuertes estas últimas semanas, votaciones y todo lo que incluyó eso, mis hermanos, pero como dijo nuestro pastor, el camino del mundo sigue y también el camino de la iglesia. Y yo quiero invitarle a usted que abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a tomar el verso 42 y 43. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 42 y 43. Y cuando lo encuentre puede decir un fuerte amén. Y voy a dar lectura en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Amén y amén. Puede tomar su asiento dando gloria al Señor. Ya hemos orado por la palabra, ya hemos escuchado alabanzas al Señor y ahora vamos a escuchar la preciosa palabra del Señor Jesucristo. Y quiero predicarles con el título esta mañana: mayor es la misión que la ofensa. Mayor es la misión que la ofensa. En estos últimos años, podríamos decir últimos 2 o 3 años, hemos visto en nuestro país, y yo creo que no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, un crecimiento en la iglesia. En todo ámbito, la iglesia ha crecido en todo lugar. De hecho, aquí en nuestra región vemos el número que hay y eso significa que la iglesia está creciendo, que no se ha detenido, que va llegando gente a la iglesia, mis hermanos, y se está no solo llegando, sino quedando en la casa del Señor, y en eso glorificamos al Señor. Porque eso no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la obra de Dios, lo que Dios va haciendo, acelerando en los últimos tiempos. Eso marca la pauta de la iglesia, por lo menos por los últimos 2 o 3 años. Y eso, hermano, es razón para glorificar al Señor. Pero eso también tiene una razón espiritual. La primera razón, un par de razones que hay espirituales para este crecimiento. La primera, y yo creo que una de las más trascendentales, es que el Señor viene pronto. Y el Señor, hermano, está llamando a aquellos que van a ser salvos por su nombre. El Señor está haciendo este último llamado en el último tiempo, como decía nuestro pastor, en la última hora, mis hermanos. El Señor está haciendo este último llamado, hermanos, y están anexándose a la iglesia los que han de ser salvos.
Este no es cualquier tiempo, hermanos, este no es cualquier minuto. Usted está siendo parte del último tiempo de la iglesia, del último instante de la iglesia en este mundo. Las elecciones solo marcan parte de lo que la humanidad está viviendo, pero la iglesia, lo que Dios está haciendo en la iglesia, está marcando la pauta de Dios, mis hermanos, para la iglesia en este tiempo, la pauta de Dios para nosotros en este mismo tiempo. Y usted puede tomar dos caminos. Usted puede ser protagonista de este último tiempo, o usted puede ser un espectador de este último tiempo. Usted puede ser parte, hermanos, del mayor avivamiento en la historia de la humanidad en nuestro tiempo, o usted puede estar en su asiento sentado mirando lo que pasa con la iglesia. Usted puede ser protagonista ahora en este último tiempo, o usted puede ser un espectador pasivo mirando cómo pasan las cosas. Yo no sé usted, hermanos, pero Dios nos ha llamado a ser protagonistas de este último tiempo. Y bájale el volumen antes que dije a los hermanos sordos. Es dos aspectos, hermanos, son espirituales o cosas espirituales que están pasando en nuestro tiempo. Primero, la venida del Señor. Y lo segundo, que también es un aspecto espiritual, el aumento del pecado en el mundo. Eso hace, mis hermanos, y usted me puede decir, ¿cómo? ¿El pecado solo convierte pecadores? Sí, pero a esos pecadores les trae aflicciones. Les trae pruebas. Les trae angustias que los afligen y los extorsionan, mis hermanos. Y cuando alguien se ve afligido, busca una salida. Es como el agua, mis hermanos. Usted la mete a presión y va a buscar una salida de alguna forma. El ser humano es de la misma forma. Por el aumento del pecado, el ser humano se ve cargado de enfermedades, angustias y aflicciones, hermanos, que lo han llevado a buscar a Dios. Buscar una salida para eso. Y gloria sea el nombre de Jesús, mis hermanos, que está la iglesia del Señor aquí en Valparaíso. Hermanos, gloria sea el nombre de Jesús, que aquí hay un lugar donde usted puede escuchar la voz de Dios, la palabra del Señor. Usted puede escuchar la voz de Dios, mis hermanos. Eso, hermanos, debe traer alegría a nuestro corazón. Que podemos sentarnos y escuchar tranquilamente la voz de Dios. Que podemos venir a la casa del Señor sin que nadie, hermanos, nos prohíba hacerlo. Debe alegrar nuestro corazón. Hermanos, y todo esto, mis hermanos, que está pasando en el mundo espiritual, ha afectado a muchas personas y los ha llevado a la casa del Señor. Pero también es cierto que hay millones, mis hermanos, no pocos, millones en el mundo que aparentemente han sido cubiertos de una prosperidad circunstancial y motivados por esa prosperidad, mis hermanos, se han quedado mirando más las cosas de este mundo, abrazando esas cosas de este mundo y viviendo en una especie de mundo paralelo, ajeno a todo lo que está espiritualmente pasando en el mundo. Y eso tiene que ver, hermanos, con cómo el diablo ha ido dominando las mentes y los corazones de esta generación. Y no hablo de todo el tiempo, sino especialmente de nuestra generación. Cómo el diablo ha ido embaucando y dominando el corazón y la mente de millones de seres humanos. Y eso es lo que la Escritura nos enseña, hermanos, que el mundo entero, dice la Escritura, está bajo el dominio del maligno. El mundo entero, mis hermanos, no es una porción, sino el mundo entero está bajo ese dominio. Y hermanos, y por supuesto viviendo, como les decía anteriormente, como en un mundo paralelo, como fuera de la realidad, hermanos, engañados totalmente. El día de ayer conversaba con un compañero de trabajo y estábamos hablando acerca de la iglesia y de lo que estaba pasando. Y él decía, no, yo no creo en Dios, yo creo en la espiritualidad.
decía él. Como que fuera algo como supra, mega, superior. Una cosa, y yo le pregunté, pero no en el ánimo de ser inquisidor, sino de saber. Dije, pero ¿qué es eso de la espiritualidad? Me dijo, no, es una conexión que trae el ser humano que lo ayuda a actuar en momentos de peligro. Y yo le pregunté, ¿cómo eso? Sé un poco más claro. Me dijo, sí, por ejemplo, cuando va a venir un auto y te va a atropellar, tú actúas con esa espiritualidad que tienes dentro y puedes salvarte de ese peligro. Bueno, y uno tiene algo dentro de uno, es cristiano, pero también es bromista, hermano. Entonces le dije, entonces, como el perro. Me dijo, ¿cómo como el perro? Sí, pues si el perro estuve manejando un auto y se te atraviesa un perro, el perro también actúa en esa mega espiritualidad y salta. O como la cierva que la persigue el león. ¿Has visto? Le dije yo esos reportajes de National Geographic y de Discovery. Le dije cuando el león lo va a atacar y entonces también la cierva actúa con esa mega espiritualidad y esquiva al león. Me dijo, no he llegado a estudiar tan profundo, me dijo el tema. Y eso, hermano, yo no creo que él con falta de sinceridad dijera eso. Lo que pasa es que está siendo dominado por el ambiente espiritual que domina el mundo, mis hermanos. Que lo trata de alejar, que le muestra una espiritualidad falsa que no existe, hermano. Una espiritualidad animal. No la espiritualidad que viene de Dios. Y yo por eso glorifico el nombre de Jesús. Porque aquí podemos sentir el Espíritu. Aquí sentimos la verdadera espiritualidad, hermano. Aquí sentimos el verdadero gozo, hermano. Alguien levante sus manos y diga, yo siento ese espíritu, yo puedo sentir aquí esa gracia. Como ese cántico que cantábamos recién, mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí y no son cosas de mi mente. No me tengo que meter al misticismo, hermano. No tengo que estudiar un libro antiguo de magia para saber eso. Solo tengo que decir, Señor, lléname, lléname, lléname. Señor, toca mi vida. Gloria sea. Yo no sé si alguien siente eso aquí ese día, hermano. Pero yo cuando vengo a la casa del Señor, hermano, lo que quiero sentir es ese gozo de nuevo llenándome, esa presencia de nuevo llenándome. Viven, hermanos, bajo una falsa espiritualidad. Vive el mundo bajo un falso manto de espiritualidad, mis hermanos. Viven bajo una falsa seguridad, hermanos, que en cualquier momento se rompe. Están viviendo, hermanos, camino al despeñadero, mis hermanos, y no se dan cuenta. Y no, hermanos, no pueden ver, hermanos, porque ciegos están guiando a esos ciegos. Hermanos, gente que no conoce a Dios. Entonces yo le pregunté a este varón, ¿pero quién te enseñó eso? Y él me dijo, bueno, yo estoy siendo guiado por una guía espiritual de no sé exactamente de qué lugar era, hermanos, pero él decía que ella había recibido una revelación de noche y entonces había recibido ese don para guiar a las personas. Y entonces mi respuesta fue, lo que tú necesitas conocer entonces es al Señor Jesucristo. Tú necesitas conocer la Biblia. Y él dijo, bueno, yo voy a tratar de escucharte, dijo, pero voy a consultar a mi guía para saber si esto es bueno. Hermano, usted si consulta a gente que no conoce a Dios, lo va a guiar por caminos que no conocen a Dios, mis hermanos. Pero si usted consulta a nuestro Dios, lo va a guiar por la luz, lo va a guiar por el camino correcto, mis hermanos.
Y por esta razón, y solo por esta razón, Dios nos ha elegido a nosotros, a usted y a mí. Porque hay un mundo perdido. Por causa de que hay un mundo fuera de Dios, mis hermanos. Es que Dios levantó a hombres como a Pedro, como a Juan, como a Marcos, como a Mateo, como a Lucas, hermanos, como a Pablo, mis hermanos, como a Esteban, hermanos, como a Felipe. Dios levantó a esos hombres por esa misma razón, hermanos, porque los vio, dice la Escritura, como ovejas que no tenían pastor. Los vio, hermanos, solos, los vio alejados de la ciudadanía de Dios, mis hermanos. Y el Señor les entregó un mandato, mis hermanos. No solamente les entregó estatutos y mandatos, sino también una misión que hacer. Y Marcos capítulo 16, verso 15 y 16 les dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis hermanos, hay un mandato, hay una misión que cumplir ahora en el último tiempo, en la última hora, en el último instante de la iglesia. Es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Eso se los dijo el Señor. Y en Hechos capítulo 1 verso 8, antes de que el Señor partiera, mis hermanos, antes de que fuera tomado en los cielos, en presencia de los mismos discípulos, les dijo por última vez: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una misión que cumplir ahora en pleno siglo XXI, mis hermanos. Hay que ser testigos, aleluya, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, si usted es bautizado en el nombre de Jesús, entonces usted lo que tiene que hacer es cumplir la misión que Dios le entregó. Hermanos, si usted ha recibido el Evangelio, aleluya, ha abrazado el Evangelio, si usted es una nueva criatura por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo que usted tiene que hacer es predicar la palabra del Señor Jesucristo. Hermano, Dios le ha elegido a usted, hermano, no solo para que sea salvo, hermano, no solo, hermano, para que, aleluya, hable lenguas aquí en la iglesia, no solo, mis hermanos, para que asista a un servicio semanal. Mis hermanos, Dios le ha elegido a usted para que predique el evangelio que pueda hacer salvo a otras personas. Dios le ha elegido a usted. Y a veces, hermanos, tenemos falta de convicción con respecto a eso. Usted hubiera escuchado a ese hombre que le estaba hablando recién. La convicción que él tenía, a pesar de los argumentos. Él tenía convicción de algo que no existe, hermano. Que solo existe en la mente de algunas personas. Él tenía convicción sobre eso y no tenía vergüenza de hablar de eso. Aunque no tenía argumentos, no había un libro que lo apoyara, no había nadie que lo apoyara. Él tenía convicción respecto de lo que él sabía. Pero a veces, hermanos, los que hemos sido salvos, los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, tenemos menos convicción que estas personas, hermanos. Los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, los que hemos vivido y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Aquí quizás hay gente que ha recibido sanidad de cáncer, sanidad de enfermedades, hermanos, incurables por la ciencia, hermanos, pero no tienen convicción del Dios que están sirviendo, hermanos. Aleluya, no tienen convicción del Señor que están sirviendo. Quizás usted no me va a decir mucho amén con eso, hermanos, pero es la verdad. Hermanos, hemos sido llamados por el Señor, hemos sido limpiados por el Señor, hemos sido justificados con el Señor, con un solo fin, hermanos, de que usted se convierta en discípulo. Usted, una vez que es salvo, usted se transforma en discípulo, mis hermanos. El libro de Juan, capítulo 4, verso 39. Hermanos, Dios habla con la mujer en el pozo de Jacob. ¿Se conoce la historia?
al final de la historia, cuando ya el Señor le revela su situación, ella se da cuenta que el Señor no es cualquier hombre. Le dice incluso a él, me parece que tú eres un profeta. El Señor, la historia termina diciendo de esta manera: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hermanos, una mujer de Samaria, una mujer, hermanos, que apenas conoció unos minutos al Señor. Dice la Escritura que se fue corriendo a su casa y empezó a hablar y empezó a predicar acerca del Señor y decir que el Señor era un profeta. Hermanos, y todos dice la Escritura que no pocos, sino muchos de los samaritanos creyeron por causa de esa mujer, hermanos, que no tenía tanta conocimiento, no había estudiado en un instituto bíblico, no había, hermanos, leído ningún libro, hermanos, de ningún escritor conocido, pero había conocido al Señor Jesucristo, había tenido una experiencia con Él, hermanos. Había estado con Él en el pozo, hermano, y los que estamos aquí hemos estado con el Señor, hemos vivido con Él, hemos recibido de su presencia. El libro de Juan capítulo 17 verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En su última oración, cuando el Señor ora por sus discípulos, ora para que estén unidos, ora para que el mundo no los alcance ni los toque, pero también ora por la palabra que van a hablar, mis hermanos. Porque el Señor da por hecho, mis hermanos, que ellos iban a hablar de Él. Que esos 3 años que Él estuvo con ellos no iban a ser en vano, hermanos, sino que ellos iban a hablar una palabra poderosa y el mundo los iba a escuchar y se iba a convertir, mis hermanos. ¿Sabe qué es lo más certero que tenemos, hermanos, en nuestra vida? Es la palabra del Señor. ¿Sabe lo más grande que tenemos aquí en esta iglesia? Es la palabra del Señor, mis hermanos. Si usted, hay poder en la palabra del Señor, hay libertad en la palabra del Señor, hay autoridad en la palabra del Señor, mi hermano. Hay unción, hermano, en la palabra del Señor. Lo más grande que hay aquí no somos nosotros, sino la palabra, hermanos, que predicamos. Es poderosa, es grande. Han pasado los siglos de los siglos y la palabra del Señor sigue, hermanos, impactando vida, impactando corazones. Es el libro más vendido en el mundo, el más impreso, hermano, en el mundo. Es el libro más conocido en toda la tierra, mis hermanos, pero aún sigue impactando vida. Todavía encontramos conocimiento en la palabra de Dios. Todavía usted se puede predicar y escuchar una palabra actual de este libro, mis hermanos. No es un libro que pasa de moda, hermanos, somos nosotros los que lo dejamos a un lado a veces, hermanos, dejándose que se llene de polvo, hermanos, pero la palabra de Dios es palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón. Esa es la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, si usted ha sido salvo, si usted conoce la palabra, hermano, ¿por qué se detiene? Levántese y predique el evangelio. ¿Qué es lo que lo detiene, mis hermanos? ¿Qué es lo que lo sujeta, hermanos, a usted a no hablar de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos sujeta como hijos de Dios a no abrir nuestra boca y tener miedo de lo que hemos conocido? Hermanos, nadie nos va a matar por esto hoy día en nuestro tiempo. Nadie, mis hermanos. Pero es más fácil no cumplir la misión. Hay gente que se justifica y dice, bueno, lo que pasa es que yo no estoy predicando en un púlpito, por lo tanto yo no soy predicador. O yo soy mujer, por lo tanto yo no puedo predicar la palabra, yo no puedo hablar a nadie porque soy mujer.
Hermanos, la palabra del Señor, hermano, no hace distinción de sexos. Hermano, no hace distinción de género. Usted es hombre o usted es mujer. Igual tiene boca, tiene labios, tiene oídos, tiene ojos. Hermanos, puede predicar la palabra del Señor. Puede hablarle a alguien de Jesucristo. Puede decirle a alguien, necesitas bautizarte en el nombre de Jesús. Usted puede decir eso. Si usted puede decir eso, entonces usted tiene la herramienta, usted tiene lo necesario, hermanos, para alcanzar a alguien que necesita a Jesús. Hay razones bastante marcadas, hermanos, del por qué no vemos hoy día en nuestro tiempo el compromiso en la iglesia nueva como la que había en la iglesia antigua. Hay razones marcadas. Y no estoy hablando solo de la iglesia de los años 2000, hermanos, también la de 1900. Siempre, desde que el evangelio se constituyó, hermanos, siempre ha habido albores de la iglesia, siempre han habido como avivamientos, hermanos. Pero después de un gran avivamiento viene un gran bajón espiritual. Y se salta 1, 2, 3 generaciones. Después viene un gran avivamiento de nuevo. Y después de nuevo baja a casi foja cero. Y eso ha pasado en todos los siglos. Pero nunca, hermanos, como nuestro tiempo, sin persecución, con la mayor información que puede tener el ser humano hoy día, mis hermanos. Nunca, hermanos, se ha visto tal descompromiso. Y una de las mayores razones por esta falta de compromiso en predicar la palabra del Señor, hermanos, es por causa, hermanos, de nuestra mente. Por causa, hermanos, no físicas, sino mentales. Y no, a eso no me refiero, hermanos, a algo que afecte su mente para distorsionarla, sino los ataques del diablo han sido a no puedes. No tienes el conocimiento, no tienes la capacidad, no tienes la voz para hacerlo. Ese ha sido el trabajo del diablo en los últimos años. Cuando usted le pregunta a alguien por qué tú no predicas o por qué tú no haces esto de la iglesia o aquello, hermano, siempre se va a encontrar con esa respuesta. Y es que yo no tengo el carácter. Es que yo no tengo la voz para hacerlo. Es que yo no sé leer. Es que yo no sé hablar. Es que yo no sé decir. No, es que yo tuve un padre que era ministro, pero sufrió tanto que yo, como lo vi sufrir tanto, yo hoy día no hago nada. Ese es el discurso. Son cosas que van a la mente, hermanos, y no al cuerpo. Por lo tanto, hermanos, en nuestro tiempo, más que nunca, vemos a una generación débil mentalmente hablando. Vemos a una generación débil, hermanos, en cuanto a su mente. Cualquier cosa lo ofende, mis hermanos. Cualquier cosa, hermanos, hace que abandone lo que está haciendo por Dios, el compromiso que hizo con el Señor Jesucristo. Porque cuando usted se bautizó, cuando usted, hermano, recibió el Espíritu Santo, todos los que estamos aquí dijimos: Señor, yo te voy a servir hasta la muerte. Yo voy a trabajar por ti. Si hay que barrer la iglesia, yo voy a barrer la iglesia. O yo fui el único que hice ese compromiso. Todos, hermanos, cual más, cual menos hizo eso. Cuando empezó a hablar en lengua y se escuchó hablando en lengua, dijo: Señor, yo te voy a servir, yo te voy a alabar. Señor, cualquier cosa que tú me mandes a hacer, yo la voy a hacer. Eso fue lo que pasó con nosotros. Esa es nuestra historia, la historia de cada hijo de Dios. Hermano, y es realmente lo que tiene que pasar con alguien cuando el Señor se acerca, cuando el Señor toma la vida de alguien. Algo tiene que cambiar nuestra vida. De ser agentes pacíficos de este mundo, nos transformamos en protagonistas de lo que Dios va a hacer en nuestro siglo. Pero, hermano, no falta más que nos digan algo y ese compromiso desaparece.
No falta más que pase algo en el caminar, hermanos. A veces ni siquiera nosotros mismos, a alguien que nosotros conocemos. Porque el cristiano actual, hermanos, es asiduo a afectarse de lo que le pasa a los demás y hacer lo suyo propio y seguir ese camino. Es asiduo a lamentarse en lo que a él no le corresponde. Vea lo que pasó con el estallido social. Todo el mundo salió a tirar piedras y usted le preguntaba a esa gente, ¿por qué tiras piedras? Y ellos no sabían, solo sabían que tenían que tirar piedras. ¿Por qué estar quemando esa micro? No sé, pero la estamos quemando. Y se inventó ahí que estábamos bajo una opresión. Eso es lo que pasa con el ser humano. No solamente en el mundo, el cristiano actual vive muchas veces bajo esos ataques, no solamente en un momento, muchas veces de su vida. Usted, si se analiza a usted mismo, muchas veces está con un pie afuera y con uno adentro. Por causa de eso, ni siquiera porque lo persiguen, ni siquiera porque lo han golpeado, ni siquiera porque los carabineros se lo han llevado preso por predicar el evangelio. Hermano, solamente porque escuchó o creyó saber que alguien dijo algo de usted. Y eso le afectó tan gravemente que dijo, no, yo no voy a servir más al Señor. Estábamos una vez en un ensayo de coro, hace como hartos años atrás. Y hermanos, estaba nuestro hermano, no voy a decir el nombre porque alguien lo puede conocer. Y estábamos todos ensayando una canción para cantar los jóvenes en el servicio del otro día. Era un día sábado. Y entonces el hermano propuso una alabanza y él la propuso mal, por hermano. La canción no era como él decía. Entonces, como nosotros la arreglamos un poco, el hermano se enfadó y dijo, yo no trabajo más por los jóvenes, dijo. Solo porque no cantamos la canción en la forma que él quería. Él dijo, yo no trabajo más por los jóvenes. Y a veces así es nuestra actitud, hermano. Por algo que no tiene importancia, hermano. Por algo que no tiene relevancia, mis hermanos. Nos olvidamos de nuestra misión con Dios, nuestro pacto con Dios, mis hermanos. Ponemos al mismo nivel el pacto que hicimos con Dios con las cosas mundanales cotidianas de la iglesia, mis hermanos. Y eso, hermano, no solamente usted está ofendiéndose a sí mismo, está ofendiendo a Dios que lo llamó, mis hermanos, que lo escogió. Le está diciendo a gritos al Señor, Señor, te equivocaste conmigo. Yo no soy ese que tú crees que yo soy. Y probablemente sea así, mis hermanos. Probablemente usted no es el que cree ser, mis hermanos. Es lo más probable. Todos nosotros aquí no somos los que realmente creemos que somos, hermanos. Solo Dios sabe quién es usted, mis hermanos. Pero Dios sí sabe que lo va a llevar a un punto, hermanos. Hermanos, que va a ser mayor, hermanos. ¿Quién es usted ahora, hermanos? Porque lo dijo Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún no somos lo que vamos a ser en Dios, mis hermanos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. David, mis hermanos, esa historia es conocidísima de todas. Y todos nos enfocamos en esas escrituras que yo leí. Todos decimos, uy, que David, qué valiente. Hermanos, fue allí y mató al gigante Goliat con un piedrazo en la cabeza. Después fue y le cortó la cabeza y la llevó y fue rey. Y toda esa historia es hermosa. Pero para atrás, David tiene una historia de ofensas, mis hermanos. Él tiene una historia, una vida llena de ofensas. De todo tipo, desde su familia hacia adelante. David era el más despreciado de su familia.
el más menospreciado, mis hermanos. Sus hermanos eran guerreros, hombres de guerra. Y él que era el pastor de las ovejas. Era prácticamente el empleado de la casa. Tenía que estar allá asignado, hermanos, viendo unas ovejas. Hermanos, cuando sus hermanos estaban allá en la batalla peleando, vestidos de trajes, hermanos, lujosos para la guerra, con armas y todo, David estaba con su onda y estaba con ovejas. Y hermano, aleluya, yo glorifico el nombre del Señor Jesucristo, porque nuestro Dios, hermanos, hace a alguien, hermanos, ser lo que no es, mis hermanos. Dios transforma en algo a alguien que no es nada, mis hermanos. Dios transforma, aleluya, en predicador a alguien, hermanos, que fue un pecador. Dios transforma en músico a alguien que cantaba para el mundo, mis hermanos. Dios hace de nosotros lo que no somos. Ahí estaba David, mis hermanos, ofendido por su familia. Pero David no era esclavo de las ofensas, mis hermanos. David no era un hombre que era sensible a ese tipo de cosas. Ya era curtido en eso, mis hermanos. Mientras nadie lo veía, aleluya, el león venía, el oso venía y David se levantaba y lo mataba. Su familia no sabía eso, sus hermanos no sabían eso, hermanos, pero Dios sabía eso. Dios lo había visto pelear, Dios lo había visto hacer eso, mis hermanos. Y hay una razón por la que David fue tan fuerte, hermanos. No fue su juventud, no fue su altura, no fue, hermanos, el conocimiento que tenía, sino que David había, por sobre todo, se había sobrepuesto a las ofensas y había mirado al Señor Jesucristo, hermanos, por sobre todas las cosas. Él se había sobrepuesto a ese punto de ofensa, hermanos, porque quiero decirle algo y he estado pensando en esto toda la semana. Hermano, porque si usted se amarra a una ofensa, mis hermanos, usted se va a convertir indefectiblemente, hermano. Se va a convertir en un ofensor. Si usted se amarra a una ofensa de alguien o de algo, indefectiblemente se va a convertir posteriormente en alguien que ofenda a otro, mis hermanos. Por eso que la oración del Señor era: Señor, hazlos uno, Señor. El Señor sabía, conocía nuestro carácter, sabía que hay dentro de nosotros. Por eso que el Señor hizo esa oración, mis hermanos, porque sabía que no íbamos a ofender a veces, mis hermanos. Y hay una razón por la que Dios sabía eso, hermanos, porque nosotros también ofendemos muchas veces al mismo Dios. Si nosotros somos capaces de ofender al mismo Dios, mis hermanos, ¿cómo no vamos a ser también capaces de ofendernos entre nosotros? Pero David no estaba amarrado a eso, mis hermanos. David no estaba dispuesto a responder ofensa por ofensa. David siguió su trabajo cuidando esas ovejas solitario, hermanos. Y a veces usted va a vivir ese ciclo, mis hermanos. Va a pasar por ese tiempo en que nadie va a ver, nadie va a saber de usted, hermano. Pero Dios va a estar mirando. Dios va a estar pesando tu corazón. Dios va a estar pesando tu vida. David, y nunca va a encontrar usted en la Biblia la historia de alguien que salte a su casa, de su casa, de la comodidad de su casa, de su living, de siendo uno de la élite, a ser triunfador en la Biblia. Usted no va a ver nada de eso, mis hermanos. David, de ser pastor de ovejas, pasó a ser rey. Pero en el camino, hermanos, sufrió múltiples ofensas. Primero la de su padre. Cuando llamaron a todos para ser coronado rey, el único que no fue llamado fue David. Y solo imagínense si el sacerdote no hubiera preguntado si tenía otro hijo. Él no lo hubiera nombrado, hermanos. Y a veces, mis hermanos, aquí en la misma iglesia, si el pastor a veces no le nombra a usted, usted se ofende. Oh, pues si yo hice esto por el Señor, ¿por qué a mí no me nombran si yo lo hice?
Hermanos, porque somos susceptibles a las ofensas, las tomamos como propia, hermano, como revanchismo. Tengo que hacer algo en contra de este porque me ofendió. David no tenía ese espíritu, David tenía otro espíritu, hermano. Su única pasión era alabar a Dios, hermano. Él llevaba su arpa yendo esas ovejas, hermano, y empezaba a tocar el arpa y a cantar al Señor, hermano, porque su única pasión era servir al Señor, su única pasión era cantar al Señor, hermano. No estaba preocupado si era reconocido, si no era reconocido, si era amado, si no era amado, hermano. Él estaba preocupado de alabar al Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Y cuando David finalmente fue ungido rey, ahí en la casa de su padre no lo puso en un altar, sino lo mandó de nuevo a cuidar las ovejas. Y a veces nosotros, hermanos, cuando nos vemos, nos da un poquito el Señor, hermano, un poquito, hermanos, de unción, un poquito, hermanos, que el Señor lo use en algo. Usted cree que ya no puede tomar la escoba, mis hermanos. Y si alguien lo manda a barrer, o el pastor le dice vaya y arregle el baño, que algo pasó en el baño, usted se siente ofendido y dice, oh, pero si yo estoy para predicar en el púlpito. Hermano, no somos nadie, hermano. Dios nos sacó del pecado, de ahí, de la miseria, de la basura. Dios nos sacó, hermano, para ponernos aquí. Usted debería estar saltando, ya que está en esa silla. Usted debería estar alabando. No importa que yo no predique, pero yo voy a saltar esta mañana. David no cambió su conducta por lo que hizo su padre de nuevo. Él fue y obedeció y fue a ver esas pocas ovejas, como dijeron sus hermanos. Y sus hermanos fueron a la guerra, al lugar de élite, hermanos. Ahí estaban en la élite los guerreros, mirando, pero cobardes, hermanos. Estaban ahí al frente de batalla, pero eran un montón de cobardes, hermanos. Y su hermano menor, ese pequeño que nadie quería, hermano, ahí estaba luchando con el león y con el oso. Hermano, es mejor que empiece a pelear con el león y con el oso ahora, que después de estar acobardado delante del gigante. Es mejor que pelee ahora con el león y con el oso de su mente, de las ofensas, mis hermanos. Es mejor pelear con el león y con el oso de las ofensas ahora. David pudo haberse enojado y haber dicho yo no cuido más ovejas, y haberse quedado y haber dejado que los leones y los osos comieran las ovejas de su padre, y haber dicho esta es una venganza por lo que me hiciste. Yo tengo que ser rey, yo soy rey, yo no tengo que ir a cuidar esas ovejas. Pero David tenía otro espíritu, hermano. Ojalá haya aquí un David, mis hermanos. Ojalá haya aquí un David, hermano, con ese espíritu esta tarde. Tanto era el espíritu que había en David, que había abrazado, mis hermanos. Tanto era la unción que había dentro de él. Pero hermano, esto no se trata de carácter, se trata de unción, mis hermanos. Entre menos ungido, menos humilde. Entre menos de la presencia de Dios hay en usted, menos humildad hay en usted, hermano. Y en esto no se trata si usted habla más en lengua o menos en lengua, hermano. Esto se trata de una relación con Dios, mis hermanos. En reconocer que no somos nada, hermano. Que por voluntad de Dios estamos aquí, por misericordia de Dios, hermanos, Él nos llamó, hermanos.
De hecho, cuando David pecó, la palabra del Señor dice: yo fui el que te rescaté de en medio de las ovejas y te puse como rey. El Señor le recordó a David: yo fui el que te saqué de allí. Y ojalá haya alguien aquí que se recuerde de dónde el Señor lo sacó, mis hermanos. Cuando usted no era nadie, mis hermanos, cuando usted estaba solo, el Señor lo tomó de la mano. Cuando usted no tenía carácter ni sabía hablar, el Señor lo tomó y le dijo: tú vas a ser predicador, tú vas a ser una mujer de Dios. David, hermano, sabía dónde Dios lo había sacado. Y aunque estaba haciendo un trabajo que nadie veía, él sabía que era Dios que lo había puesto ahí, mis hermanos. Y él iba a honrar eso, mis hermanos. Porque él sentía responsabilidad, tenía una misión. Su padre le había encargado esas ovejas, había puesto una misión en él, hermano. Y a pesar de las ofensas, mis hermanos, él iba a cumplir esa misión. Hoy día la iglesia actual, barrer en la iglesia es una ofensa para muchos. A veces con mi esposa, hermano Sergio, nosotros llegamos aquí en la tarde y a veces no, por X motivo, el aseo de la iglesia no está hecho. El hermano Sergio viene con su esposa y limpia los baños, hermano. Yo llego aquí y él ya limpió los baños, hermano. Y yo no veo a este varón ofendido por hacerlo. Me dice: bueno, hay que hacerlo, hagámoslo. Él limpia el baño, yo limpio el púlpito. Hermanos, porque eso no me hace menor. Estoy en la casa de Dios, hermano. Y yo hice una promesa a mi Dios. Yo le dije: yo te voy a servir. Algunos piensan que servir al Señor es servirlo. Hermano, esa área así donde cuando me sientan aquí en el púlpito, ahí yo estoy sirviendo al Señor. Hermano, no, usted está sirviendo al Señor cuando nadie lo ve, mis hermanos. Ahí donde nadie te ve, ahí usted sirve a Dios, mis hermanos. Cuando usted, hermano, se encarga de un estudio bíblico y nadie sabe, usted ahí está sirviendo a Dios. Cuando usted abre su boca en el trabajo, usted ahí está sirviendo a Dios. Cuando usted va a llevar a una persona a Cristo, ahí está sirviendo a Dios. Porque usted tiene una misión, hermano. No. David podría haberse sentido ofendido, hermano, y haber dejado todo botado, hermano. Pero Dios lo estaba viendo, mis hermanos. Y una vez que Dios estimó que David, hermanos, ya era de un corazón firme, ya no iba a cambiar, hermano. Entonces llegó el momento, hermano, de llevarlo a las grandes ligas. Llegó el momento de sacarlo, hermanos, de ahí de lo escondido donde estaba, hermano. Era el momento de sacarlo de ahí. David no estaba ofendido, David estaba alegre. Seguro estaba con su arpa ese día cuando su padre lo llamó. Y le dijo: anda, ahora deja esas ovejas ahí, seguramente encargadas de algún otro sirviente del mismo nivel de David. Y le dijo: toma este pan, toma este queso y llévalo a tus hermanos y ve cómo están. Si están buenos. David partió con el mismo gozo, mis hermanos. Dije esto, no, él no estaba ofendido. Hermano, él ya era el rey, mis hermanos.
Note esto, él ya era el rey, mis hermanos. Y estaba actuando como uno de los sirvientes, llevando el queso. Hermanos, los pajes de armas hacían eso. Los pajes de armas llevaban comida, llevaban las armas de los grandes luchadores de la nación, se encargaban de limpiar, se encargaban de hacer todo eso. Eso hacían los pajes de armas. Y él ya era rey, mis hermanos. Fíjese, piensen usted, y si le pasara esto a usted, ¿qué haría? Usted diría, no, ¿quién le va a llevar esos panes? Los tiro por ahí nomás y allá ven ellos si se salvan o no se salvan, si yo soy el rey. David no tenía ese espíritu, hermano. Él no estaba, hermano, siendo afectado por la ofensa. Él no llegó allá al lugar de batalla y le tiró los panes a sus hermanos. Hermanos, todo lo contrario. Él vio a cada uno de ellos, los miró, hermano, los buscó. Y una vez que los encontró, se paró al lado de ellos y seguramente le pasó los panes. Y fue en ese momento, hermanos, cuando escuchó al gigante hablar. Hermanos, Dios lo sacó de allá, hermanos, donde David no se vio ofendido, hermanos, para llevarlo a un lugar mayor, mis hermanos. Y a veces nosotros, hermanos, por la más pequeña razón nos apartamos del llamado que Dios nos ha dado, mis hermanos. Imagínense, usted hubiera sido David, no hubiera llegado a pelear con Goliat, mis hermanos, se lo aseguro. Si usted y yo hubiéramos sido David, hubiéramos abandonado a la primera, mis hermanos. Si a veces no nos consideran, usted abandone y deja que si esto no sirve de nada, si nadie reconoce mi trabajo. Hermanos, si aquí no estamos para que nos reconozcan, hermanos. Aquí el único que reconoce y premia es el Señor. Los demás servimos, hermanos. Y como dijo mi pastor en un estudio, los esclavos no pueden reclamar, hermano. Los sirvientes no pueden reclamar. Los siervos no pueden reclamar, hermano. Sus señores son los que mandan, mis hermanos. Y nuestro Señor es Jesucristo. Él nos trajo aquí, mis hermanos. David llegó a ese lugar, hermanos. Y no llegó con cara de enojado, llegó a servir. Y como él tenía un corazón para servir a Dios, había entendido la misión que Dios le había dado. Mis hermanos, era, hermanos, imposible que David no escuchara al gigante, que no tomara el peso de lo que el gigante estaba haciendo. Era imposible, hermanos. Era imposible que David no supiera lo que estaba pasando ahí, porque él tenía un corazón para servir, hermano. Y entonces David se pone de pie y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a insultar a los ejércitos de Israel, del Dios de Israel? Era un hombre que no le había afectado la ofensa, mis hermanos. Era un hombre que no le había afectado lo que habían dicho de él. Era un hombre que no le había afectado cómo los demás habían actuado, hermanos, con él. Él tenía un corazón para servir a Dios, hermanos. Y cuando hay alguien, mis hermanos, que tiene un corazón para servir a Dios, hermanos, en él es más grande la misión que la ofensa. Y espere esto. Cuando él dijo esto, sus hermanos de inmediatamente otra vez lo ofendieron. Porque, hermanos, como se lo dije al principio, indefectiblemente el que es ofensivo, el que es ofendido se transforma en un ofensor. Y un ofensor para toda la vida. Y sus hermanos eran así. Indefectiblemente, hermano. Si usted abraza la ofensa, mis hermanos, la hace suya, se transforma en un ofensor. Y sus hermanos eran así. De inmediato actuaron y le dijeron: ¿y tú qué haces aquí? Dejaste esas pocas ovejas allá de nuestro padre y viniste aquí para gozar. Seguro que viniste a ver sangre, a ver cómo morían los hombres aquí. Ándate de aquí. Y entonces David se corrió, no se ofendió. Se fue a donde habían otros soldados. Y entonces los que estaban ahí
Cuando el gigante dijo de nuevo, hizo la invitación, quiero un solo hombre que pelee conmigo, David dijo, yo voy a pelear con él. Y entonces esos hombres corrieron donde el rey, porque todos eran cobardes, hermano. No es que David era más preparado, no es que David era más culto, no es que David era más alto que ellos, hermano, es que todos los demás eran cobardes. Porque no habían peleado con el león, no habían peleado con el oso, no habían peleado con sus ofensas. Eran hombres y mujeres cobardes los que habían ahí. Pero David no, mis hermanos, no había sido dominado por la ofensa, no había sido dominado por los malos tratos, hermanos. Era un corazón para servir a Dios, hermanos. Entonces dijo él, yo voy a pelear contra ese gigante. Entonces corrieron los hombres y dijeron, vamos a hablar con el rey, aquí hay un candidato, que muera él para que no muramos todos nosotros, dijeron ellos. Porque eso marca el carácter, hermanos, de los que están dispuestos a ofender. No piensan en los demás, piensan en sí mismos, salvarse ellos mismos. Ellos no corrieron porque vieron que David era mejor. Ellos corrieron porque lo vieron joven, rubio y hermoso. Dijeron, este va a ser presa fácil, lo vamos a tirar ahí, que lo maten, después nosotros nos vamos. Eran cobardes, hermano. Entonces, corrió donde el rey, y el rey lo mandó a llamar. Y cuando lo vio, dijo, oye, él te va a matar, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra. Otra vez, hermanos, ofendieron a David. De nuevo, ahora el rey otra vez lo ofende. Pero David tenía una misión, hermano. Él ya se había comprometido con matar a ese gigante, no delante del rey, sino delante de Dios. Hermanos, porque él había dicho, ha ofendido al ejército de mi Señor, yo lo voy a vencer, yo lo voy a matar, dijo él. Hermanos, entonces el rey, hermanos, lo ofendió y David no dejó de actuar positivamente como lo había hecho. Él no dejó de actuar con su conciencia de servicio a Dios, hermano. Él no dejó de actuar con el espíritu que lo había dominado toda su corta vida, hermano. Él siguió haciendo lo que sabía hacer, servir a Dios y servir a Dios y servir a Dios. No importaba solo en el campo o ahora acá en el campo de batalla. Alguien, hermanos, que sabe servir a Dios, no importa dónde esté, hermano, no importa dónde lo manden, hermano, va a servir a Dios de igual manera. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene ese espíritu, hermano. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene ese espíritu. Yo voy a servir a Dios, aunque tenga que hacerlo solo. Yo lo voy a hacer. No fue su estatura, no fueron las cosas, hermanos, que él hacía. Fue el servicio a Dios lo que lo puso ahí, hermano. Y mientras el hermano Josué me acompaña, por favor. Y hermanos, hay una razón, hermanos, por la que nosotros debemos tener esta misión pendiente dentro de tu corazón, ardiendo en tu corazón, hermano. Es porque Dios nos ha llamado a hacerla, mis hermanos. Aquí no está el pastor haciendo un llamado. Es Dios mismo a través de su palabra, hermanos, que nos está llamando. Cuando Isaías se enfrentó al Señor en el capítulo 6 del libro de Isaías. Una vez que fue lleno, hermanos, con ese carbón que tocó sus labios. Y fue quitada su culpa y limpio su pecado, dice la palabra del Señor. Que oyó una voz que dijo: ¿quién va a ir ahora? Entonces Isaías, aunque había estado equivocado en esos 6 capítulos en su forma de actuar, había vivido acomodadamente, había vivido de acuerdo a la comodidad que le daba ser pariente del rey, mis hermanos. Pero dentro de él había un corazón para servir a Dios.
Y él no miró las consecuencias. Él dijo: heme aquí, Señor, yo voy a ir. Eran tiempos difíciles para la nación de Israel, pero él no rehusó, hermanos, ser ofendido. Él no rehusó, hermanos, vivir, hermanos, en medio de una nación impía, hermanos, y predicar al Señor, hermanos. Cuando era mal visto que alguien hablara en el nombre del Señor, Isaías dijo: yo voy a hacerlo, yo voy a predicar, yo me voy a levantar en medio de esta nación. Pero lamentablemente en nuestros días vemos a una generación sensible a esto. Y hoy día se escuchan menos fuerte los heme aquí. Porque miramos calculadamente, hermanos, cuál va a ser el efecto sobre nosotros. No, tengo que poner recursos para esto. No, es que yo no quiero verme enfrentado a gente y que me decepcione. Hermanos, si usted va a ir a un club deportivo, lo van a decepcionar. Si usted va a ir a un encuentro social, lo van a decepcionar también. Si usted va al colegio con sus hijos, los apoderados de ahí lo van a criticar y lo van a decepcionar. Hermanos, ¿cuánto más puede valer eso, hermanos, si hacemos la obra del Señor? Si alguien es salvo por la gracia del Señor. Pablo, mis hermanos, en uno de sus viajes, y con esto quiero ir terminando, la Escritura dice que naufragó la barca donde él iba. Y hermanos, encalló, o ellos pudieron nadar hasta llegar a la isla de Malta, dice la palabra del Señor. Y estando ahí en la isla de Malta, dice que los que vivían ahí, los ciudadanos de esa ciudad, encendieron un gran fuego para recibirlos, porque los vieron que habían naufragado. Entonces Pablo, hermanos, que era un hombre inquieto, que era un hombre que quería ayudar, que quería servir, fue corriendo y para avivar el fuego tomó ramas, mis hermanos, dice la Escritura, y las lanzó, para lanzarlas al fuego, para avivarlos, para que todos los que sentían hipotermia pudieran ahí secarse, hermano. Y en el afán de hacer eso, hermano, casualmente una serpiente se colgó de su brazo y lo mordió. Y dice que rápidamente Pablo sacudió la serpiente en el fuego y cayó. Porque, hermano, cada vez que usted quiere hacer algo por Dios, algo le va a suceder, mis hermanos. Algo te va a pasar, mi hermano. Alguien va a querer morderte, mis hermanos, porque estás haciendo la obra del Señor, hermano. Pero, hermano, sacude esa serpiente. Esa serpiente de ofensa, esa serpiente, hermano, aleluya, de mala fe, esa serpiente de crítica, esa serpiente de mala actitud, esa serpiente de soberbia, esas cosas sacúdela. Aleluya. Póngase de pie mientras digo esto. Y los que estaban ahí se quedaron todos mirando a Pablo y dijeron: ahora va a caer muerto, se va a hinchar y va a caer muerto. Hermanos, porque cuando usted trabaja para el Señor, mis hermanos, cuando usted trabaja para Dios, y si le sucede algo, los demás van a decir: ojalá que caiga, ahora va a caer, seguro va a morir. Porque, hermanos, el que es ofensor va a ser ofensor siempre. Y va a estar esperando que usted caiga, hermano. Hermanos, pero por la gracia del Señor, hermano, no son las ofensas que nos sostienen, es la gracia de Dios, hermano. Porque mayor es mi misión que la ofensa. Mayor es la misión que estoy llevando. Mayor es la misión al Dios que sirvo, hermanos. De inmediato, cuando Pablo, hermano, se sintió bien, dice la Escritura que uno de los principales hombres de esa ciudad, de esa isla, estaba enfermo. Y Pablo, hermano, no porque lo picó la serpiente, no quiso hacer nada. No dijo: no, me picó la serpiente, no ayudo más.
sino que Pablo corrió, mis hermanos, y vio al hombre que estaba con fiebre, hermano, y puso las manos, la misma mano que le había sido picado la serpiente, la misma mano que había tomado esas ramas, la misma mano, hermano, que había sostenido la espada para perseguir a los cristianos de su tiempo. La misma mano la puso sobre el enfermo, y en el nombre de Jesús le dijo: levántate. Y ese hombre dejó, aleluya, su fiebre, dejó su enfermedad y se puso en pie. Porque era mayor la misión que la ofensa. Ojalá haya alguien aquí con ese espíritu y saque, hermano, aleluya, de sí, hermano, el no predicar el evangelio por esto o por lo otro, mis hermanos. Yo espero, hermanos, que haya alguien preparado para de nuevo comprometerse con el Señor esta tarde ya. Y a pesar de lo que le ha pasado, diga: yo no voy a hacer caso a eso. Quizás ahora estás solo como David, con el oso y el león, y estás esperando tu oportunidad. Pero Dios está justo a punto de llevarte a pelear con el gigante, hermano. Y está pesando tu espíritu justo ahora. Está pesando tu actitud justo ahora. Está pesando de qué estás hecho. Hermanos, y espero que aquí haya alguien con el espíritu de David en esta hora. Y diga: heme aquí, Señor. Yo quiero ir, Señor. Yo voy a hacer un llamado en esta hora. Quiero hacer un llamado a alguien que ha estado retrasando su ministerio. Alguien que ha estado retrasando el llamado que Dios le hizo, sea hombre o sea mujer. Quizás Dios te ha estado hablando para que abras una iglesia en tal o cual lugar, y tú has estado retrasando, y ha estado retrasando. Y no lo ha hecho porque ha dicho: es mucho compromiso, es mucho lo que hay que invertir en eso. Pero Dios, hermano, te está llamando de nuevo. Sea hombre o sea mujer. Se ha estado quedando cómodo y ha dicho: no, yo prefiero no hacer nada, solo cooperar. Pero Dios tiene un llamado para tu vida. Dios tiene un llamado para ti. Y yo quiero abrir este altar en esta tarde. Quiero abrir este altar en esta hora. Y mientras usted viene aquí adelante, cuando David empezó a ser perseguido por Saúl, una vez que ya Dios lo confirmó que él era el rey, Saúl lo empezó a perseguir. Y entonces David se metió en una cueva con todos los ofendidos, los deudores, la cueva de Adulán. Hermanos, y allí formaron un ejército. El más fuerte ejército que ha tenido Israel. De hombres ofendidos, de hombres endeudados, de hombres mirados en menos, hermano, de hombres y mujeres que a la sociedad no les servían, hermano. Pero Dios había visto un gran valor en ellos, mis hermanos. Dios había visto un gran valor en esos hombres y mujeres, y había dicho: con esto yo voy a trabajar, mis hermanos. ¿Por qué no levanta sus manos allí donde está, por favor, mi hermano? Dios te está llamando en esta hora. Es mayor la misión que la ofensa. Es mayor la misión que la ofensa, hermano.